y pueden impactar a corto y largo plazo a los diversos sectores económicos del país. Para este análisis nos acompaña hoy doña Edna Camacho. Doña Edna es actualmente gerente senior en servicios de sostenibilidad en la firma EY para la práctica en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Durante su trayectoria profesional, ha ocupado posiciones de liderazgo en organizaciones del sector privado, público y multilateral, tales como la Academia de Centroamérica, CINDE y el BID. Ha ocupado puestos de gobierno como viceministra de Hacienda y coordinadora del Consejo Económico. También ha sido consultora nacional e internacional en diversos temas relacionados con el sistema financiero, así como analista y ponente en diversos foros sobre temas macroeconómicos. Posee una licenciatura en Economía de la Universidad de Costa Rica y una maestría en Ohio State University. Adelante, doña Edna. Muchísimas gracias. A usted las gracias, Daniela, y a la Asociación Bancaria por invitarme el día de hoy. Muy buenos días a todos los que nos acompañan y disculpas, yo tenía No la el estamos enlace. escuchando, doña Edna. Ahora sí estamos fregados, ¿no me escuchan? Sí se Sí, escucha. Sí se escucha. Sí se escucha, siempre se ha Yo escuchado. sí la estoy escuchando. Ok. disculpe. Listo. Entonces, disculpas por el atraso que yo produje debido a tener un link equivocado, pero arrancamos y encantada de estar con ustedes esta mañana. Como decía Daniela, la idea de este ratito, que espero que mi presentación dure unos 40 minutos, y dejemos las preguntas para el final, si no les importa. La idea es compartir con ustedes qué nos dice el informe de política monetaria a julio 2024. Sin embargo, yo aquí quiero compartirles los principales temas que abordaré, porque es un documento tremendamente extenso y yo lo he dividido más bien en algo que me parece que puede ser de mucha más utilidad para ustedes y es las proyecciones. Primero, abordaré las proyecciones de la economía internacional, en segundo lugar, las proyecciones de la economía costarricense y finalmente las acciones de política monetaria del Banco Central. Obviamente, en algunas de estos temas haré referencia a lo que viene ocurriendo, pero me parece que es valioso ponerlo de cara a lo que se proyecta en el periodo ya 2024-2025, porque 2024 está de salida. Empecemos con las proyecciones de la economía internacional para el periodo 24-25. Déjenme ver cómo hago. Vieran que no sé cómo quitar. Me estorba. Tengo la lista de todos los participantes a la derecha y no puedo leer las filminas. Si alguien me puede decir. ¿No le aparece una X? No, no me aparece una X, si no ya la hubiera abordado. Bueno, voy a tratar de ver si lo logro con ese estorbo en la pantalla. En cuanto a la economía, el crecimiento, es que no veo ni siquiera lo de arriba, qué pena. Voy a tratar de jugármela, porque no veo muchas cosas. Disculpen, voy a tratar de reubicar Doña Nuria, las pantallas para otro en lado. Listo. hay abajo, en la barra de abajo, hay un botón que se llama participantes. Si le da ahí, tal vez le desactiva la lista. Ok, ya la logré reducir. Muchísimas gracias. Con respecto a la economía internacional, básicamente... O en el menú vista. Pero ya estoy bien. Gracias. En el menú vista también arriba. Ya lo logré. Muchas gracias. Con gusto. Con respecto a la economía internacional, básicamente lo que vemos de proyección es que se proyecta un crecimiento o una desaceleración del crecimiento de los socios comerciales, así como de la economía mundial. Básicamente, la economía mundial y particularmente el crecimiento continúa fuertemente condicionado por los conflictos geopolíticos que siguen amenazando
las cadenas de suministro, los posibles impactos en precios y, por supuesto, muy condicionado por la política monetaria restrictiva de casi todos los bancos centrales. Desde ese punto de vista, la proyección que tiene el Banco Central es que los Estados Unidos bajará su nivel de crecimiento de un 2.5% en el 2023 a un 2.0 en el 2025, dejándolo en 2.3 en 2024. Para los socios comerciales, que me parece que es muy relevante para nosotros, también presenta una desaceleración de 2.6% en el 23 a 2.2 en el 2024 y 2025. Ahora bien, yo no voy a ahondar porque me llevaría mucho tiempo en lo que dicen los diferentes organismos, pero sin duda hay proyecciones mixtas. Algunos han mantenido sus proyecciones, otros las han subido, otros las han bajado. Lo que sí es claro, y aquí quiero nada más enfatizar que lo que sí, en lo que coinciden los principales organismos internacionales, el Fondo, el Banco Mundial, la OECD, en particular con respecto a los Estados Unidos, es que continuará el enfriamiento del mercado laboral, se moderará el consumo, que es el componente más importante en el nivel de gasto de la economía de los Estados Unidos, y que habrá un endurecimiento de la política fiscal. Si pasamos al tema de la inflación mundial, también se proyecta que continuará a la baja, pero el Fondo Monetario nos dice que ese ajuste será más lento de lo previsto inicialmente y que las economías emergentes y en desarrollo tendrán una reducción más lenta que incluso las economías avanzadas, que la política monetaria se mantendrá restrictiva en las economías avanzadas, y aquí uso estas palabras que son del informe del banco, hasta que haya evidencia contundente de que la inflación esté controlada. Aquí quiero hacer referencia a lo que dijo el Comité Federal de Operaciones Abiertas de la FED. Dijo en julio, que fue la última reunión, decidió que iba a mantener las tasas de referencia en el rango de 5.25 y 5.50, y esto tomó esta decisión porque indicó que no consideraba apropiado reducir las tasas de interés precisamente hasta que no tuviera una mayor confianza en que la inflación se movía sostenidamente hacia el objetivo de la FED, que es un 2%. Pero también dijo que la economía continúa creciendo a un ritmo sólido, pero ya incluso dijo que hay que el aumento de los empleos se han moderado. Entonces, está siendo muy cauteloso. Ahora vamos a hablar en la siguiente diapositiva de lo que pasó en la semana pasada, en la caída de los mercados. Y lo otro que influirá en la baja inflación mundial es que los precios del petróleo seguirán con una tendencia a la baja, precisamente porque hay un debilitamiento de la demanda global y un aumento de la producción. Quisiera pasar a un gráfico que me pareció importante compartir. Eso no está en el informe política monetaria porque es un evento que ocurrió la semana pasada que realmente atemorizó a los mercados y a las bolsas. Básicamente, lo que se dijo es que el aumento en el empleo no agrícola en los Estados Unidos había crecido solamente 114,000 puestos en julio. Y eso atemorizó y creó expectativas de que la economía podía entrar en una recesión por el debilitamiento del mercado laboral. Con respecto a esto, ha habido opiniones, no ha habido un consenso. Algunos consideran que esto es un evento aislado y continúan creyendo que se va a lograr reducir la inflación sin llegar a una recesión, lo que se llama un soft landing. Hay otros más pesimistas que consideran que todavía existe posibilidad de una recesión. Lo cierto es que los mercados se recuperaron. Hoy el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500
regresaron a los niveles que tenían previos al 5 de agosto. Y también comparto esta filmina porque los mercados se asustaron, pero si ustedes ven el menor número de aumento de empleos en julio no es distinto a lo que venía ocurriendo en los 3 meses anteriores. En abril el incremento había sido de 108,000 y en los meses siguientes, a pesar de que fueron un poco mayores, siguen siendo mucho menores de lo que se veía a finales del año entrante y principios de este año. De manera que hay que ver con cautela lo que ocurrió en los mercados, como me parece que lo están viendo los analistas. Lo que sí es cierto es que hay una mayor presión para que la Fed reduzca las tasas de referencia en septiembre. Algunos dicen que puede ser de 25 puntos, otros dicen que puede ser de 50 puntos. Y solo como una referencia, a principio de año, varios miembros del Comité Federal de Operaciones Abiertas proyectaban que durante el año 24 la reducción iba a ser de 75 puntos base. Así es de que, sin duda, podemos estarnos acercando a que ya la Reserva Federal haga una baja en las tasas de referencia. No sabemos si va a ser de 25 o de 50, pero claramente eso parece altamente probable. Vamos a pasar a las proyecciones de la economía costarricense para mencionar el punto de partida, y es que se proyecta una desaceleración del crecimiento económico para el periodo 24-25 a un 4%. Y esto obedece a un menor crecimiento tanto de la demanda interna como de la demanda externa. Cuando uno ve todos los componentes, vemos que el consumo decrece bastante, las exportaciones decrecen, la inversión decrece, aunque no tanto como decrece el consumo. Y las exportaciones evidentemente se desaceleran en buena parte como consecuencia de la desaceleración de la demanda externa, por lo que acabamos de ver del contexto internacional. En números, ¿cómo se ve esto? Venimos de un PIB que creció al 5.1% en el 23 y que pasa a un 4% en el 24 y 25. Y el ingreso real disponible, que es lo que está afectando mucho el consumo de los hogares, tiene una caída fuerte de un 5.8% en el 23 a un 2.9% en el 24, que es una caída fuerte, aunque se recupera al 25, pero muy por debajo del 23. Los sectores que se desaceleran en el periodo 24-25 respecto al 23, y creo que esto es algo que a ustedes les puede interesar desde el punto de vista de la actividad de las entidades financieras, de los bancos, es que los que se desaceleran es agricultura, manufactura, construcción privada, hoteles y restaurantes, que incluye obviamente ahí turismo y servicios empresariales, que eso está muy ligado al régimen especial de zona franca. Y los sectores que se aceleran en el 24 y 25 versus el 23 son construcción pública, servicios asociados a tecnología, información y comunicación, intermediación financiera y sector mobiliario. ¿Qué se espera respecto a la inflación? Se proyecta más tiempo del que originalmente se había previsto para que la inflación alcance el rango meta del Banco Central, que es 3% más menos 1. Se proyecta, para ser concretos, para el 2024 un 1.5% de inflación y ya para el 25 un 3.1%. Recordemos que en el 2023 tuvimos una deflación, es decir, cayó la inflación desde mediados de año, y esto apenas y se recupera. Cuando uno ve los datos más recientes, estamos en 0%, es decir, que todavía en el segundo semestre es donde va a tener que subir la inflación para llegar a este 1.5, y de hecho el Banco Central proyecta que las inflaciones van a ser ya positivas en el resto del año. ¿Cuándo se irá a ubicar la inflación en el rango meta?
a inicios del 25. Pero vean que apenas hace 6 meses la proyección era que esto ocurriera en el último trimestre de 2024. Es decir, que claramente la inflación ha venido cayendo mucho más lentamente de lo que se preveía. Pero también, como vamos a ver más adelante, las reducciones en las tasas de política monetaria también han sido relativamente lentas y bajas. Hay cosas que el Banco Central dice que me parece que apuntan hacia que no va a haber presiones a la inflación en el corto plazo, como es que las expectativas de inflación están ubicándose en torno al 3% en el periodo 24-25, o sea, la gente sí espera que se logre la meta y eso reduce la posibilidad de efectos de segunda ronda sobre la inflación. Eso es bueno. Y también nos dice que no prevé excesos de demanda sobre la producción. Mucho por lo que hablábamos hace un rato, de que el ingreso disponible está desacelerándose y otros componentes del gasto no van a presionar la producción y por lo tanto no se prevén presiones inflacionarias. Dicho eso, que eso es positivo para que la inflación se desacelere, el Banco Central dice que para el corto plazo su valoración de riesgo se encuentra inclinada a la baja, es decir, que puede estar inclinada a que la inflación incluso pueda estar por debajo de lo que proyecta, pero que en un horizonte más amplio su valoración está inclinada al alza. Y yo creo que vale la pena detenernos en este tema de los riesgos que el Banco Central nos comparte, que son los riesgos de que haya desvíos respecto a la inflación que está proyectando. ¿Qué dice que son los riesgos al alza? Uno, que lo ha venido diciendo desde hace varios años, desde que empezó el conflicto entre Ucrania y Rusia y después cuando se unió el de Medio Oriente entre Israel y Hamas, es el escalamiento, el posible escalamiento de algunos de estos conflictos geopolíticos y también agrega la incertidumbre en torno a elecciones de varios países. Esto podría, si se materializara este riesgo, otra vez incrementar precios de materias primas y del petróleo en particular, que presionaría la inflación alza, también desaceleraría la economía. Menciona uno que es relativamente nuevo, un riesgo que lo viene mencionando en enero, en abril y ahora, y es una eventual recomposición significativa, súbita y no ordenada del portafolio de instrumentos financieros en el mercado financiero local, producto de una diferencia persistente entre las tasas de interés por monedas. Aquí lo que el Banco Central nos dice es que podría haber de pronto una recomposición de los portafolios donde las personas se muevan a dólares que generen una expectativa de devaluación que alimente las expectativas de devaluación y las expectativas de inflación y que esto genere un efecto de segunda ronda y presione las tasas de interés. Es un elemento, es un riesgo que realmente no queda claro de dónde proviene, en el sentido de que es muy reciente, pero lo pone como un riesgo que ve posible en un horizonte más amplio de tiempo. Y lo otro es las condiciones climáticas adversas, sobre todo la posibilidad de lluvias más fuertes en lo que resta del año, producto del fenómeno, creo que es la Niña, la que produce las lluvias, y sobre todo esto impacta más a los precios agrícolas. Desde el punto de los riesgos a la baja, nos dice que el crecimiento de la economía mundial podría ser menor al esperado y que eso obviamente se reflejaría un menor crecimiento de la economía de Costa Rica y menores presiones inflacionarias. Y nos menciona también que hay un riesgo de que el traspaso de los ajustes que se han hecho en la tasa política monetaria, las tasas activas del sistema financiero, sea más lento de que muestre la evidencia histórica en Costa Rica. Aquí, antes de pasar un poco a este tema, que me gustaría mencionarlo con profundidad, como un análisis propio, no del Banco Central,
es que aquí me preocupa que todos los riesgos apuntan hacia un menor crecimiento de la economía. Es decir, que el Banco Central apunta a varios riesgos a que la economía crezca menos del 4%. Y en cuanto a los riesgos de que la inflación sea distinta al 1,5 o al 3,1 que nos está diciendo, pues aunque el Banco Central los valora al corto plazo a la baja y al mediano plazo al alza, lo cierto es que el efecto neto siempre es difícil de predecir. Déjenme pasar al último tema y es el de las tasas de interés. Me interesa porque es un tema que en parte está relacionado con la misma política del Banco Central. Y yo aquí puse 3 líneas, 3 datos. La línea de abajo es la tasa política monetaria, el azul, la naranja es el promedio de las tasas activas de los bancos públicos y la línea gris es la tasa promedio de los bancos privados. Cuando uno ve, y yo aquí dibujé unas líneas en verde, en realidad sí vemos que sobre todo los bancos privados, los bancos públicos tienen movimientos mucho más leves, pero los bancos privados han reducido sus tasas activas bastante en línea, por lo menos los públicos y los privados, aquí no están incluidas otras entidades que no sean los bancos, que se ve bastante en línea con lo que se ha reducido la tasa de política monetaria. Cuando vemos periodos pasados, vemos que ha sido parecido. No, yo no veo mayor diferencia en el ritmo. Obviamente, esto es una apreciación un poquito, digamos, a ojo de águila, pero también es cierto, y aquí sí quisiera mencionar un tema, y es que la magnitud de lo que cambia, el traspaso de la tasa de política a las tasas activas depende de muchas cosas. Depende de la frecuencia, o sea, el ritmo con el cual el Banco Central reduzca la tasa política monetaria, el tiempo que haya ocurrido. Aquí todavía tenemos un periodo de 13 meses. Cuando vemos el periodo anterior, que fue en el periodo 18-20, habían pasado 17 meses. Ahora tenemos un periodo más corto. Aquí también depende de la magnitud en lo que se reduzca la TPM. Y aquí también, por eso es que yo digo que el traspaso en parte también depende de ese señalamiento que el Banco Central, pero también depende de la composición de la cartera de crédito de los bancos, porque hay parte de la cartera que está a tasas fijas sobre la cual no tiene mucho control. Déjenme pasar ahora a las cuentas externas. Ya hablamos de crecimiento y de inflación. El Banco Central proyecta una caída del ingreso de recursos de la cuenta financiera en el 2024-2025, pero aún así mantiene o proyecta que mantener un alto nivel de reservas. Veamos un poquito así en detenimiento las cuentas externas. Respecto a la cuenta corriente, que es todo lo que es exportaciones, importaciones, movimiento de bienes y de servicios. Fundamentalmente hay algunas cuentas pequeñas, pero se proyecta que la cuenta corriente crezca un poco a un 2% del PIB en el bienio 24-25, superior al 1,4% en 2023. Y esto a pesar de que hay una caída en el valor promedio del petróleo, lo cual, digamos, favorecería a que más bien fuera menor el déficit, y que hay un aumento del superávit en la cuenta de servicios. Recordemos que la cuenta de servicios ha estado fuertemente y seguirá fuertemente influida por el crecimiento de turismo y de exportaciones de servicios relacionados con tecnología de información y comunicación, servicios empresariales, todo esto que ocurre en zona franca. Pero sí nos habla de una desaceleración de exportaciones.
especialmente en el año 25, de productos manufacturados en el régimen especial, es decir, en zona franca. Y esto, si lo vemos relacionado con lo que ha estado ocurriendo en el 2024, a mí me parece que nos debe de llamar un poquito de preocupación, porque las exportaciones del régimen de zona franca, de los regímenes especiales, o sea, zona franca, en los meses, en el periodo acumulado al 24, o sea, a junio, ha crecido menos que en el mismo periodo del año 24 y 22, e incluso menos que el crecimiento de los 5 años prepandemia para el periodo del primer semestre. Entonces, vemos un desaceleramiento que llama la atención, ahora lo estamos viendo de nuevo, y bueno, en parte esto explica aumento del déficit en cuenta corriente. Ahora bien, esto no preocupa porque desde hace muchos años este sigue siendo un déficit en cuenta corriente bajísimo, que además es más que compensado por lo que ocurre en la inversión extranjera directa, lo cual, digamos, no afecta desde el punto de vista del balance de las cuentas externas, de la balanza de pagos. Ahora bien, sí vamos a tener, y lo mencionaba, una caída del ingreso neto promedio de recursos de la cuenta financiera en el 24-25 respecto al 23 de una magnitud relevante, 4 puntos porcentuales del PIB. Y esto todos sabemos que se relaciona fundamentalmente a un menor financiamiento neto del sector público, tanto en bonos como en préstamos de multilaterales. Y ya vimos hoy la noticia que inclusive no se planea colocar los 1.000 millones de este año, que creo, y les confieso que no estoy segura porque como la noticia es reciente, no me fijé si esos 1.000 millones estaban contemplados en la reducción del 4.1, sino si hubieran estado contemplados la colocación de 1.000 millones, esta reducción sería incluso mayor al 4.1. Sin embargo, a pesar de esa reducción, el Banco Central seguirá acumulando reservas, es decir, no es una situación que en principio debe preocupar, y se proyecta que las reservas del banco alcanzarán un rango de 14.4% y 14.5% del PIB en el periodo 24-25. Sobre este tema yo quisiera hacer un comentario, y es que el Banco Central le está dando seguimiento a un indicador que es el rango considerado adecuado según la metodología del Fondo Monetario. Esto de adecuado es interesante porque el Banco Central, con base en una metodología del Fondo Monetario, definió cuál sería un nivel mínimo de reservas que se considera adecuado en relación a la capacidad del país para tener obligaciones externas ante posibles choques de balanza de pagos. Que eso incluye, por ejemplo, obligaciones de deuda de corto plazo, salidas de capitales, posiciones de portafolio, desmejora en los términos de intercambio y caída en demanda externa. Entonces, es un indicador muy interesante y lo que dice es que es adecuado si está entre el mínimo y una vez y media ese nivel mínimo. Y ahora está o va a estar con estos montos que está previendo entre 143, en un rango de 143 y 150. Y aquí yo nada más tengo una interrogante, y es que es un nivel bastante alto, porque adecuado es entre 100 y 150. Estamos casi en el límite más alto, es decir, el Banco Central está teniendo una política, digamos, muy conservadora de reservas, que lo vamos a ver ahora más adelante relacionado con el tema del blindaje financiero. Y es en este punto que quiero hablar de ese tema. Muy interesante, el superávit cambiario
se ha reducido en el 2024 versus 2023, y ustedes todos en los bancos lo han de haber visto. El superávit en el 2023 es menor que el acumulado en el periodo 2023. El Banco Central, por lo tanto, ha comprado menos divisas en lo que va de este año. Ha comprado 3.600 millones de dólares versus 6.800 millones de dólares en el mismo periodo 2023. Y aquí que entra un tema que está relacionado con el tema anterior del nivel de reservas. Y es que ha continuado comprando divisas para blindaje financiero. Ha comprado en menor monto, porque en este año ha comprado 1.393 millones comparado con 1.899 en el 2023. Una nota al pie de página. Este blindaje está incorporado en el monto que mencionaba en el punto anterior, que es los 3.600 y los 6.800. Pero aquí surge una interrogante, y es que el Banco Central, no sabemos si el Banco Central tiene una meta o un objetivo de cuál es un blindaje financiero adecuado, porque ha seguido comprando y, como veremos más adelante en las acciones de política, seguirá comprando en la medida en que el mercado lo permita. Pero sería interesante conocer si hay alguna meta que el banco tenga con respecto a este blindaje, porque lo cierto es que tiene un nivel de reservas, yo diría no, como lo vimos en la diapositiva anterior, en el rango más alto de lo que se considera adecuado. Bien, el tipo de cambio con este comportamiento menos superavitario del mercado ha mostrado una tendencia al alza desde abril, aunque ha tendido a estabilizarse más recientemente. Y el Banco Central nos ha dicho, y lo vamos a ver cuando hablemos de acciones, ha dicho que participará en el periodo 24-25 en el mercado cambiario para todas las razones que siempre participa, que es para comprar las divisas del sector público no financiero, para estabilización, para compras propias, pero igual nos vuelve a decir que procurará fortalecer aún más el blindaje financiero del país en la medida en que las condiciones del mercado lo permitan, que es lo que yo decía anteriormente. Sigamos ahora con... Disculpen, ahora sí no, ahora ya no sé por qué no puedo avanzar. Ok. Hablemos un poquito después de las cuentas externas de las finanzas públicas. Continúa la consolidación de las finanzas públicas, aunque ha habido un deterioro en la recaudación, de manera que es de esperar que haya una mejor recaudación si es que se proyecta una mejora en las finanzas. Concretamente, el Banco Central proyecta un superávit primario. Recordemos que esos son las cuentas fiscales sin intereses del 1.6% del PIB para el 2024, igual que el 2023, y una mejora para el 2025 que pasaría a un nivel de 1.9% del PIB. También se espera un comportamiento parecido en el déficit financiero, es decir, donde ya se incorporan el pago de intereses, donde se espera que el 24 sea parecido al 23, pero que mejore en el 2025 para llegar a un 2.7% del PIB. Quiero poner esto en contexto. Un 2.7% de déficit es un déficit sano, sobre todo recordando que venimos de aquellos déficits que ni me quiero acordar del 8%, gracias a la reforma fiscal y que ya se ha venido aplicando la regla fiscal. Sin embargo, ahora, y tal vez voy a irme antes de continuar con estos temas, sí quisiera mencionar que los resultados fiscales se han deteriorado en el primer semestre de 2024. A la izquierda tenemos el resultado primario sin intereses y el resultado financiero. Vean
las barras en azul nos muestran que el déficit primario, o que el superávit primario, perdón, en el primer semestre de 2023 era 1.4% del PIB y pasó a 0.9% en 2024. Es una caída importante. Y por supuesto, si a eso le aumentamos que los intereses aumentaron, el déficit financiero en el primer semestre se ha deteriorado aún más, ha pasado de un déficit de 0.9 a un 1.4% del PIB. Aún así, la proyección del banco es que el déficit será igual en el 2024 que el 2025. Realmente no sé cómo van a lograr eso porque el primer semestre muestra un deterioro importante. A la derecha vemos por qué, o sea, vemos una desagregación. Vemos que los ingresos tributarios, por ejemplo, del 23 al 24 se redujeron de 7.8 a 7.6. Los gastos corrientes sin intereses, que es la barra naranja, aumentaron de 5.9 a 6%. Los gastos de capital aumentaron de 0.5 a 0.6% del PIB. O sea, si juntamos gasto corriente sin intereses y gasto de capital, estamos hablando de un aumento de 0.2% del PIB. Eso explica la mitad del deterioro en la parte primaria. Y por supuesto, los gastos financieros siguen aumentando. Entonces, aquí el interrogante es cómo se va a cerrar el 24 con un déficit, con un superávit primario, igual que el 23, con este deterioro del primer semestre. Continúo. A mayo del 2024, la relación de la deuda del gobierno respecto al PIB estaba por debajo del 60%, como a 59.7%, pero el Banco Central proyecta que al final del año todavía estará por encima del 60% y que hasta el 25 se ubicará por debajo del 60%. ¿Por qué este 60% lo tenemos que tener en mente y ha sido un tema muy reiterado en los medios? Es porque de acuerdo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuando la deuda PIB llega al 60%, se quitan todas las medidas extraordinarias. Por ejemplo, una medida extraordinaria es que ya se permiten aumentos en los salarios por costo de vida. Otra medida extraordinaria es que ya el gobierno puede volver a aplicar la regla fiscal, o sea, la contención del gasto, solo sobre el gasto corriente, porque ahora tiene la contención sobre el gasto total, es decir, incluye la inversión pública. Entonces, esto quiere decir que a partir del año 25, cuando la deuda, si es que se logra bajar por debajo del 60%, el gobierno va a poder tener más flexibilidad, como decía, en aumentos de salarios y en crecimiento del gasto. Finalmente, si se logra este mejor desempeño en el 2025, sobre todo de las finanzas públicas, pues es de esperar que disminuya las necesidades brutas de financiamiento del gobierno, y sabemos que la principal fuente es el endeudamiento interno, y uno esperaría una tendencia a bajar de la presión sobre las tasas de interés. Sin embargo, aquí voy a hacer una acotación. No hemos visto mucho de ese efecto, a pesar de que el gobierno ha tenido mucho financiamiento externo. Preocupa que al haber menos financiamiento externo en los próximos en este año y en el año entrante, no veamos tanto esa menor presión en las tasas de interés, pero habrá que ver cómo evoluciona esto. Quisiera pasar ahora a el comportamiento de las cuentas
monetarias y sobre todo el tema del crecimiento. Aquí voy a decir afirmaciones del informe monetario. Se proyecta que el ahorro financiero, que es básicamente el indicador de liquidez, y el crédito al sector privado crezcan, digamos, de una manera acorde con el ritmo de actividad económica, con la meta de inflación y también con que el crédito al sector privado ha experimentado un mayor crecimiento respecto al PIB ya por varios años. Pero básicamente lo que el Banco Central está diciendo es los agregados monetarios van a crecer en línea con el PIB y la meta de inflación. Concretamente nos dice que el crecimiento del crédito al sector privado será de 7% en el 2024 y de 6.7% en el 2025. Lo que sí llama la atención es lo que comento a continuación, y es que si bien es cierto, se proyecta una desaceleración del crédito en moneda extranjera, es una desaceleración muy leve. Y aquí un poco voy a los números. En el 2023, el crédito en moneda extranjera al sector privado creció un 11%. Y de acuerdo a las proyecciones del central, está esperando que en el 24 crezca un 10%, es decir, muy parecido en moneda extranjera, y que baje a un crecimiento del 8% en 2025. Y aquí quiero mencionar que en enero el Banco Central proyectaba que el crecimiento del crédito en moneda extranjera al sector privado creciera 5 y 3%. Es decir, vean que prácticamente estamos hablando de que hoy espera que crezcan el doble de lo que esperaba a principio de año. Es decir, que el crédito no se ha desdolarizado como se esperaba. Y claro, esto nos lleva, aquí quiero pasar a volver a comentar el tema que yo mencionaba antes. Esto que estoy poniendo aquí no es proyección, sino es lo que ha venido pasando. Es la variación interanual del crédito al sector privado. La línea roja es el crecimiento interanual del crédito en dólares y la línea verde es el crecimiento en moneda nacional. Y si ustedes ven, efectivamente, ya a pesar de que las tasas de interés en moneda nacional empezaron a bajar desde marzo del 2023, ha seguido habiendo un crecimiento del crédito en moneda extranjera, aunque desde octubre uno sí nota que se ha desacelerado. Pero esto me lleva al tema que comentaba cuando hablábamos del traspaso de la tasa de política monetaria a la tasa activa. Y hablamos de que no es tan automático, hay un rezago por la composición de la cartera de los bancos, pero que también el traspaso depende mucho del ritmo y la magnitud de las reducciones en la tasa de política monetaria. Pero en todo caso, es decir, lo que quiero decir es que si el Banco Central tuviera una política de reducciones más constantes o mayores, o mayores, podríamos estar viendo tal vez un efecto traspaso más fuerte y una desdolarización del crédito más alta de la que estamos viendo el día de hoy. Y solo para terminar, que vamos a ver que retomamos algunos temas. El Banco Central nos habla de sus acciones de política monetaria para el periodo 24-25. Nos dice que, que ha pausado las reducciones en los últimos meses. En los últimos 16 meses, si agarramos de marzo del 23 a julio del 24, ha reducido la tasa política monetaria en 425 puntos base, de los cuales 125 puntos base son de este año. Por ejemplo, en mayo, junio y julio
no hubo reducciones en la tasa de política monetaria. ¿Y cuáles son los argumentos que el Banco Central nos da de por qué ha mantenido la tasa política sin cambios? No voy a poner todos los argumentos, voy a poner algunos. Primero, porque nos dice que la trayectoria de inflación ha sido creciente en los últimos 10 meses, aunque aún por debajo del rango meta, que es entre 2 y 4%, porque el Banco Central valora los riesgos levemente al alza en un horizonte más amplio, unido al rezago con el que actúa la política monetaria. Y esto me lleva al tema que hablamos hace un rato, y es que los riesgos, efectivamente, el Banco Central dice, en el corto plazo veo que hay un riesgo a la baja, pero los veo más hacia el alza en un horizonte más amplio. Entonces, eso es lo que el Banco Central nos dice de por qué hoy no hizo esos cambios. De nuevo, nos dice que la inflación va a entrar en el rango de 2 a punto, entre 2 y 4% en el primer trimestre de 2025. Ya eso lo había comentado, y que es más lento de lo que esperaba originalmente. Y nos vuelve a decir, en cuanto a sus acciones de política monetaria, que espera que la reducción que ha acumulado en la tasa política monetaria en el último año y medio se transmita al resto de las tasas de interés del sistema financiero, particularmente las tasas de interés activas. Aquí no voy a ser reiterativa, pero les mencionaba que yo creo que aquí hay ¿cómo se llama? Que es primero el huevo o la gallina. Ciertamente ha habido una disminución de 425 puntos base en la tasa de política monetaria, pero aún tenemos un periodo de 13 meses, porque en realidad en los últimos 3 meses no se ha reducido. Entonces, esa pausa también lleva a una pausa en el traspaso. Segundo lugar, por la composición de la cartera. Y en tercer lugar, porque hay un tema que no podemos dejar de lado y no lo mencioné antes, y es que el comportamiento del tipo de cambio es la otra variable que influye en el traspaso. Porque si continuamos con un crédito muy dolarizado, entonces el comportamiento de las tasas activas en colones también responden a esa composición del crédito en dólares. Perdón, del crecimiento del crédito en colones. El Banco Central nos dice también, refiriéndose a sus acciones de política monetaria, que mantiene un control de la liquidez y que va a mantener su meta en el mismo rango de 3% más menos 1. Aquí hay un tema que no he mencionado, pero el Banco Central dice que se ha continuado con excesos de liquidez, aunque menores que el 23, y vean qué interesante, como resultado de la expansión monetaria por la compra de dólares. Expansión que el banco nos dice que ha logrado esterilizar mediante las operaciones en el mercado de liquidez, el MIL, y colocación de bonos. Entonces, esto quiere decir que hemos tenido mucha participación, mucha expansión monetaria del Banco Central, que la ha esterilizado por las compras en dólares, pero claro, cuando el Banco Central coloca bonos, también presiona la tasa de interés hacia arriba. Entonces, lo que estamos teniendo es que pasan muchas cosas en dirección opuesta. Porque, y aquí entra un tema que ya he mencionado, y es que la compra de dólares que efectúa el Banco Central, que obviamente obedece a muchas razones, tiene un componente que va a ser muy importante entenderlo, y es cuál es la meta del Banco Central en blindaje financiero. Porque si continúa aumentando ese blindaje, pues seguirá comprando dólares, tendrá que esterilizar, y si esteriliza, coloca bonos.
hay otra posibilidad. Si no hay tantas presiones a la inflación, podría no esterilizar el 100%. Entonces, aquí hay mucha mezcla de lo que ocurre con la acción del Banco Central en el mercado cambiario y en la tasa. Segundo punto, es nada más que se nos comunica, es importante saber que la meta se mantiene en el rango de 2 a 4% y que el Banco Central hará los ajustes en las tasas de interés de referencia para ubicarlos en ese rango meta y que seguirá gestionando la liquidez en el mercado de dinero para reducir los excesos monetarios y evitar que se generen presiones inflacionarias adicionales. Y en materia política monetaria, recordemos que el Banco Central nos dice el tipo de cambio no es una meta del Banco Central, pero sí participa en el mercado de divisas para atender sus requerimientos y los del sistema público no financiero, así como para mitigar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio. Pero dentro de esto, y con esto termino, está el tema del blindaje. Yo creo que vamos a tener que entender un poquito más ese tema del blindaje financiero del Banco Central, si tiene una meta de reserva, si tiene una meta de blindaje, que está provocando una participación fuerte del Banco Central en el mercado cambiario, que también produce esta expansión monetaria, que cuando se trata de esterilizar al 100%, nos presiona las tasas de interés. Con esto termino y más bien quedo abierta a sus preguntas o comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Edna. Creo que ha quedado bastante claro el tema, ¿verdad? Porque acá solo tenemos una consulta que se repite siempre en estos webinars. Y es que en las condiciones actuales y con las proyecciones que plantea este informe macroeconómico, ¿considera usted sería mejor endeudarse en colones o en dólares? ¿Es un buen momento para endeudarse? Y si lo es, ¿en qué moneda sería una mejor idea? Muchas gracias. Como contestamos siempre los economistas, eso depende. Y depende precisamente, vean que le he dedicado un buen rato a este tema en varias de las diapositivas. Depende de dos cosas, fundamentalmente. Depende de varias, pero yo diría de dos que me parecen más relevantes, de lo que ocurre en el mercado cambiario y de cómo se siga comportando la tasa de interés en colones. Si las presiones en el mercado, si el mercado cambiario sigue siendo menos superavitario o incluso podría llegar a ser deficitario, o sea, la gente está demandando más dólares de los que se ofrecen, podríamos encontrar que las presiones a que aumente el tipo de cambio sean más altas. Y francamente, yo lo que diría en eso es una bandera roja, una alerta para endeudarse en dólares, particularmente si uno no genera ingresos en dólares. Y por supuesto que la otra variable muy relevante es ver cómo siguen comportándose las tasas de interés en colones. Y es cierto que hemos visto que bajaron a principios del año pasado, pero se han detenido, pero también hay mucho rezago. Los bancos no tienen toda su cartera a tasa variable. El Banco Central ha bajado la tasa política monetaria, pero la ha detenido en los últimos meses. Entonces yo creo que va a ser muy importante ver las señales de cuánto más reduce el Banco Central las tasas en los próximos meses. Si lo hace a un ritmo un poco más constante y en una mayor magnitud, yo creo que es de prever que las tasas de interés activas en colones tengan ese efecto traspaso. Entonces se baja. Por otra parte, si el mercado cambiario tiene más presiones cambiarias, pues tenemos dos señales muy claras de que especialmente si no tengo ingresos en dólares, pues pareciera que se va a hacer más atractivo tener deuda en colones, pero depende de estas dos variables. Muchísimas gracias. Dice Willy Peraza
ingresos colones, deudas en colones, ingresos en dólares, créditos en dólares. Así no sufre por el tipo de cambio, como adición a su comentario. Sí, depende mucho de lo que uno genere. ¿En qué Bueno, moneda genera? muchísimas gracias, doña Edna, por acompañarnos y por esa explicación tan extraordinaria de todos estos temas. Espero a todos los participantes les haya quedado muy claro y haya sido provechosa toda esta información. Así que les agradecemos a todos también por haberse conectado y les recomendamos también estar siempre atentos a los correos que la ABC les envía sobre estos eventos gratuitos y a nuestras redes sociales para conocer futuros eventos de este tipo y de otros temas. Les agradezco muchísimo a doña Edna por su gran explicación y a todos los participantes. Que pasen Muchas muy gracias. buenas tardes. Muchísimas Buenas gracias. tardes a ustedes.